Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria Gloria a ti, Señor. Señor. Aquel día, al atardecer, dice Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó el viento y dijo al mar: Silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos estado compartiendo a través de la palabra de Dios esta primera lectura tomada del primer libro de Samuel, toda esta historia de los reyes, un tiempo de esplendor que tenemos que decirlo también para el pueblo de Israel, pero también grandes dificultades que acontecieron gracias, en este caso, digámoslo, a la conducta de algunos de ellos, de los mismos reyes, que dentro de su misma realidad humana cometieron también grandes equivocaciones. Hoy, por ejemplo, en esta narración de esta primera lectura, se nos habla de esas mismas consecuencias que los errores en la vida también nos hace a nosotros asumir. Siempre hay algo que nosotros lo hemos aprendido en la vida: causa, efecto, acción, reacción. Toda acción tiene una reacción y todo acto nuestro también trae una consecuencia. Y entonces en esa imagen tan bonita de ese diálogo entre Natán y David, ¿qué es lo que hace Natán mostrándole a David? Que él cometió un gran error, que teniendo la posibilidad de poder gozar de la alegría de su esposa, fue más fácil mirar hacia la terraza y haberse enamorado de Betsabé, la esposa de Urías. Qué equivocación. Pero esto es tan real y tan humano como puede verse todos los días, que en cambio de mirar en su propio redil, es preferible mirar el redil del otro. Y aquella, tal vez, o por lo menos oveja, o en este caso, cabra, ternera, etcétera, etcétera, que pueda tener hermosísima dentro de su propio redil, es preferible ver la oveja o la ternera del vecino. Y esto trae consecuencias. Miren, hermanos, que hoy le comparte especialmente a David, a través del error, a través de su equivocación, que el hijo que va a tener en este caso con Betsabé, porque recuerdan ustedes la historia, David mandó matar a Urías, ponerlo en la primera fila para poderse quedar con su esposa. Y hoy le dice, Natán le dice claramente que ese hijo va a morir. Hoy en la narración, el niño entra en un momento muy grave y de enfermedad. ¿Y qué hace David? ¿Qué hace David? Dice finalizando hoy el texto: entra en oración y se pone a llorar. Hermanos, miren, todo esto son enseñanzas de la palabra de Dios para nuestra vida.
Nosotros tenemos que aprender a valorar, tenemos que aprender a respetar y a cuidar lo que Dios nos da y lo que Dios nos entrega. El rebaño que Él nos da, la familia que Él nos entrega, las personas que Él nos da. Nosotros no tenemos que estar mirando otra clase de rebaños, por así decirlo. O sea, no tenemos necesidad de esto. Tenemos es que valorar lo que tenemos, cuidar y proteger lo que Dios nos ha podido dar. Y ese rebaño está constituido en el esposo que Dios le ha podido entregar a usted, la esposa que Dios le ha podido entregar, los hijos que Dios le ha podido dar para poder cuidar y proteger. Ese es su rebaño. Ese es el rebaño que tiene que cuidar. Ese es el rebaño que tiene que proteger. Ese es el rebaño por el cual tenemos que trabajar cada día. Porque todo acto trae consecuencias. Acción, reacción, causa, efecto. Y todo esto nos puede dañar internamente en nuestra vida. Pero hermanos, como les decía, comentando esta última idea que aparece claramente en el Evangelio, que aparece claramente en la primera lectura, lo uno al Evangelio. En el momento de la tormenta, en el momento en que sentimos más miedo, temor, cuando sentimos que podemos estar perdiendo lo que teníamos, en ese momento es cuando nosotros clamamos al Señor: Señor, ¿no te importa que nos hundamos? Y el Señor, ¿qué es lo que hace? Si el Señor está montado en la vida nuestra, si el Señor está montado en la barca de nuestra vida, ¿qué hace el Señor frente a cualquier tormenta? ¿Qué hace el Señor frente a cualquier borrasca, frente a cualquier tsunami que pueda haber en nuestra vida? Si Él está montado en la barca de nuestra vida, el Señor calma la tempestad. Aquí, en el día de hoy, calma el viento y le dice: cállate, silencio, porque el Señor calma la tormenta, porque el Señor tiene una autoridad tan grande que hasta en este caso los vientos y el mar le obedecen. En el momento de esa tormenta nosotros acudimos al Señor. Vean a David en este momento llorando y entra en oración pidiéndole a Dios. Y después vamos a encontrar, aunque aparece también dentro del salmo del día de hoy, ese salmo 50, 51, el Miserere, que es el salmo donde David especialmente le pide perdón a Dios. Misericordia, Señor, por tu bondad, ten misericordia, líbrame de mi pecado. Yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Todo este salmo 50, 51, que es un salmo que nos invita a nosotros al reconocimiento de nuestros errores, al reconocimiento de nuestros pecados. Por eso, hermanos, la gran invitación, o mi gran invitación a través de esta reflexión, es: tengamos atención a nuestros actos, a nuestras acciones. O sea, mirémonos por dentro, seamos capaces de anticiparnos a las consecuencias que nuestros actos y nuestras malas decisiones, o sea, han traído o traen para nuestra vida. Seamos capaces de anticiparnos, de poder mirar un poco más hacia el futuro y darnos cuenta realmente de lo que nos conviene y lo que no nos conviene, lo que nos aparta de Dios, lo que nos aleja de su amor y lo que nos aleja de su gracia. Que tomemos conciencia de nuestros actos, y si somos tan conscientes de nuestros actos, que también seamos conscientes de las consecuencias. Que el Señor nos ayude, así sea.